Hola Conchita, hola Paloma, muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando. Normalmente los jueves no estoy por aquí, sino que estoy en el perfil de Escuela de Atención. Como muchos de vosotros, los que ya me conocéis, sabéis, formo parte del equipo de la escuela, pero aparte soy alumna del máster de Psicología Transpersonal. Y bueno, ya nos quedan solo 3 módulos para acabar ese máster. Llevamos 2 años viajando con un grupo de valientes y de exploradores que queremos saber más de nosotros mismos, de la psique humana, del inconsciente y conocer herramientas, pues muchos para acompañar en el área terapéutica y muchos pues para el desarrollo personal, ¿no? Y está siendo un viaje fantástico. En mayo comienza una nueva edición presencial, en abril una edición online y bueno, pues hoy voy a traer desde Escuela de Atención a Paloma Cervera. Ella forma parte del equipo de la escuela. Ella es licenciada en medicina, en cirugía ortopédica y en traumatología, aparte es psicóloga clínica y sabe muchísimo de trauma y me apetecía mucho que estuviera aquí. La tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo, ella lo sabe, y que nos hablara del trauma, de las grabaciones en el inconsciente, cómo desbloquear. Ella, bueno, pues nos hablará también de la dosificación, de la pendulación y bueno, nos va a hablar también de un montón de cosas. Hablaremos seguramente del genograma. Sé que está también por aquí. Y bueno, también recordaros desde aquí que desde Escuela de Atención hemos lanzado un curso gratuito de una semana. Lo tenéis en el link 3 de mi bio y también en el perfil de Escuela de Atención. Será toda la semana que viene, de lunes a domingo, del 6 al 12. Comenzará con una masterclass de bienvenida de Marley Kuener, en la que se va a hablar de una de las herramientas tan fantásticas que se utilizan en el máster de psicología, que son las grabaciones inconscientes. El resto de días vais a ir recibiendo dinámicas prácticas para poder aplicar en la vida cotidiana y para poder aprender y conectaros a vosotros desde otra mirada diferente. Y el jueves tendréis también una masterclass con Estela Escribano. Ella también forma parte del equipo de la escuela, es psicóloga transpersonal, está formada en tapping, en PNL, en enneagrama, en un montón de herramientas. Y luego el domingo vais a tener una sorpresa. Para ellos tenéis que escribir porque si no, no vais a recibir pues ni las prácticas ni esas clases. Y hoy también a partir de las 9 voy a estar en el canal de YouTube y os voy a contar esto un poquito más de cerca. Y nada, ya mientras os habéis ido conectando, os doy las gracias. Voy a dar paso a Paloma, que me ha enviado una invitación por aquí. Voy a ver si está por aquí. Escuela de Atención. Y ahora, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues estaremos también ambas muy atentas. A Hola, ver. Paloma. Hola, a ver, esto creo que lo he puesto. Hola. Ahora, a ver si te escucho bien. No te escucho. A ver. Ahora sí. Ahora ya me escuchas, vale. Es que Ahora ya esto ya te de los escucho. botones no se me da muy bien. Sí, bueno, yo estoy feliz de que estés aquí, ¿verdad? Porque sé que es su primera vez y bueno, pues para mí la verdad que es como un honor. Tenía muchas ganas de que vinieras desde la escuela, ¿no? Pues a contarnos toda sabiduría que tienes tú, que sabes sobre el trauma, bueno, sobre un montón de cosas relacionadas también con lo transpersonal. Y la verdad que, bueno, yo te he presentado de una manera un poco sencilla, pero sí que me gustaría que para los que no te conocen, pues que te presentaras y darte la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por tu invitación. Para mí es un reto estar aquí. Y bueno, sí, a ver, yo estudié, estudié medicina, ¿no? Y luego hice la residencia en traumatología y en cirugía ortopédica y me especialicé luego en Estados Unidos, me especialicé en la parte infantil y me he dedicado a la cirugía ortopédica infantil y traumatología infantil, bueno, pues prácticamente toda mi vida profesional. Pero sí que es verdad que
la parte médica es una parte como restringida, es decir, que se dedica solamente a la visión más puramente física, digamos, física, fisiológica, más material. Pero toda esa parte más, pues, digamos, que tiene que ver con todo el resto de lo que es el humano, ¿no? Como puede ser la influencia de lo psicológico, la influencia también de lo emocional, la energía, lo transpersonal y lo sistémico. Es decir, toda esa influencia de todas las diferentes áreas que están influyendo en las personas que somos y cómo vivimos y nos enfrentamos al mundo, ¿no? Y en esa visión de mundo también es muy importante porque de cómo veamos el mundo, de cómo pensemos el mundo, nos relacionamos con él de una manera o de otra y estamos determinando que tengamos una serie de experiencias de una manera o de otra también. Es lo que se llama la manifestación, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, pues sí, la parte, a ver, yo estudié eso, medicina, y luego estudié psicología, también estudié filosofía, porque también me gustaba todo el tema del pensamiento, cómo el pensamiento nos determina y cómo el pensamiento influye tanto en nuestra relación del mundo y en las gafas con las que vemos el mundo, ¿no? Y bueno, desde ahí pues me he ido formando en cosas con respecto al trauma, ¿no? Y a ese aspecto del impacto que tiene el trauma en el cuerpo, de cómo el cuerpo almacena todas esas memorias y cómo eso determina cómo funciona nuestro sistema nervioso en relación con el mundo. Y a veces queremos cambiar las cosas desde la voluntad, pero desde la voluntad no funciona. Porque, claro, tenemos mecanismos inconscientes y el propio sistema nervioso que se organiza de una determinada manera y si no lo entendemos, pues estamos como a veces fustigándonos, ¿no? Porque querríamos funcionar de una manera que no es la que con la que funcionamos. Y como no entendemos y nos echamos toda la culpa, ¿no? Entonces, pues realmente eso nos limita en ser felices, en entendernos, en aceptarnos como somos, en saber cómo funcionar, en fin, todo eso. Fíjate desde ahí, ¿no? Que nosotros, pues desde esa visión transpersonal, ¿no? De la escuela, ¿no? En la que al final lo que se quiere es dar herramientas para vivir en armonía y en paz, ¿no? Exacto. Y llevando una vida no reactiva, sino constructiva, ¿no? Y de ahí, pues englobamos muchas de las cosas que has dicho, que sí que me gustaría para la gente que a lo mejor no conoce, pues que a lo mejor pudiéramos poner así como en contexto, por ejemplo, primero qué es lo transpersonal para ti y luego ya pasar a hablar de las grabaciones para que la gente entienda qué es la grabación, ¿no? Y cómo se queda todo eso grabado en la memoria celular y luego si quieres, si te parece correcto, pues podemos empezar a hablar ya de cómo es el trauma en el cuerpo y de qué herramientas, ¿no? Y cómo se puede trabajar. Bueno, me has dicho muchas cosas. Primero, Entonces, ¿qué sería la visión transpersonal? lo transpersonal para mí precisamente es ese que no estamos solos, esa influencia de, digamos, de los diferentes niveles de realidad, que hay diferentes niveles, hay diferentes dimensiones. Entonces está la dimensión puramente física o material, luego en un segundo plano estaría toda esa parte emocional, luego está toda la parte mental, la parte de organización, de diseño, la parte más energética, más sutil. Ahí también luego entraría esa otra parte de los arquetipos o lo que antiguamente Jung hablaba de el inconsciente colectivo, ¿no? Y luego lo más energético, puramente energético, ya se informa. Es como esa parte más cuántica, más energética, ¿no? De los átomos y demás. Y luego dentro de esos, esto es una pirámide con diferentes niveles y en el punto de origen, en el punto ese de origen que luego lo que hace es el desdoblamiento del tiempo, ¿no? Y nos permite todo ese recorrido en todo ese tiempo, está la fuente, ¿no? Entonces, la fuente, el origen, lo podemos llamar de muchas maneras diferentes, ¿no? Maravilloso.
maravilloso, sobre todo para entender, ¿no?, esa visión. Y luego, claro, las grabaciones inconscientes, ¿qué les diríamos que son las grabaciones inconscientes? Porque yo la primera vez que escuché a Marley hablar de las grabaciones, claro, ya luego después empecé a entenderlo y empecé a adentrarme ahí, ¿no? Pues ya comprendí, ¿no?, cómo todo eso que vivimos y que se queda congelado ahí, al final se queda en nuestra memoria celular. Claro. A ver, en el cuerpo se queda grabado prácticamente todo. Lo que pasa es que hay cosas que nos impactan, que nos se quedan congeladas y como que no nos permiten fluir con lo que hay, ¿no? Las grabaciones precisamente es eso, es ese impacto de una vivencia, de una experiencia que nos impacta porque pues o no tenemos recursos o es demasiado intensa o es demasiado rápida o repentina o algo que de alguna manera no nos permite como integrarla, englobarla, y eso se queda ahí como congelado, como si fuera un nudo, para que me entiendan, ¿no? Como si fuera un nudo en una red. Entonces, claro, eso hace que luego el flujo no sea equilibrado en la red, porque hay ese nudo que está ahí como agarrándolo, agarrotándolo, ¿no? Y el contactar con ella, con ese nudo, nos permite que se deshaga el nudo y entonces el flujo es mucho más armónico. Y luego también hay otra cosa y es que, claro, esos núcleos siempre tienen como mucha energía contenida, porque tienen esa energía de contención, de represión, de no quiero mirarlo, de lo quiero olvidar, está como ahí en un amurallado, digamos, ¿no? Y luego esa muralla está por un lado todo ese impacto de esa emoción que es fuerte, pero toda la muralla en contra. O sea que hay como dos partes de energía ahí metidas. La parte del propio impacto de esa grabación y la parte de contención, ¿no? La parte de esto no lo voy a mirar, esto lo voy a murallar, esto lo voy a olvidar, ¿no? Pero realmente desde ahí no se consigue el ir fluidamente por la vida, porque además eso actúa en nuestro inconsciente, desde nuestro inconsciente actúa. Y cada vez que vemos, o sea, que hay algo que tiene contacto o que tiene alguna semejanza con ese núcleo, eso como que aumenta, como que acumula, como que nos despierta todas esas memorias. Y entonces ahí podemos actuar de dos formas, o bien lo intentamos contener otra vez, o nos ponemos en contacto con ello para intentar como verlo, acogerlo y demás. No es fácil, o sea, no es tan fácil. Y lógicamente hay grabaciones que son pequeñas y hay traumas que son con un impacto más fuerte y que pueden derivar ya en síntomas como los del síndrome de estrés postraumático o a veces incluso en las personalidades, en los trastornos de personalidad límite que se llaman, ¿no? Que son también esas personalidades que han sufrido mucho trauma y están ahí como congeladas y fragmentadas muchas veces en diferentes áreas que se reconocen. Y eso en el extremo llegaría a ser la personalidad múltiple, por ejemplo. O Podría sea, constituir eso. para así encuadrar, como si yo, por ejemplo, no conociera esto, es como si tuviéramos dentro del cuerpo de esas situaciones que hemos ido viviendo y se nos han quedado grabadas, como si estuviéramos llenos de ovillos que están enmarañados y nos quitan energía vital, ¿no? Y entonces, de repente, años después nos sucede algo que conecta con ese ovillo enmarañado y desata una reacción automática en nosotros que a lo mejor nosotros de manera consciente ni entendemos. Exacto, exacto, es así como lo dices. Y cómo, claro, si todo eso, ¿no? Todo ese trauma, todo ese ovillo que está enmarañado dentro del cuerpo, lo desenmarañamos, todo eso nos hace volver a tener otra energía vital, claro, ¿no? Completamente, completamente. Y además, el flujo de la energía, cómo fluye, es decir, la facilidad con la que encaramos la vida, con la que realmente vivimos, ¿no? Pues es muy distinta. Es decir, que la tendencia que tenemos es como
a olvidar, a no tocar, a dejarlo ahí diciendo en la habitación o en la muralla, ¿no? Pero eso no nos hace felices. Realmente la única solución de sanar eso es a través del contacto con ello, lógicamente en unas condiciones idóneas, no en las mismas condiciones en las que estuvimos, porque eso sería como retraumatizar. Necesitamos un ambiente seguro y que se den las condiciones suficientes como para que podamos encarar eso que no pudimos encarar en un momento en concreto, ¿no? Y desde ahí, lógicamente, las cosas, o sea, adquirimos unos niveles de felicidad y de relación con la vida muy distintos y con una energía vital mucho mayor. Sí. ¿Y cómo podemos, no sé si quieres ponernos, bueno, tú que has acompañado también a muchas personas, ¿no? Algún ejemplo para que podamos bajarlo más a tierra, ¿no? De alguna cosa que pudiera ser, pues, no un trauma, a lo mejor que, pues, lo que te venga ahora, ¿no? Para que la gente también pueda entender. A ver, por ejemplo, bueno, podemos tener una grabación que puede ser pues cuando fuimos, yo qué sé, con un dibujo muy bonito a nuestra madre, ¿no? Y a enseñárselo pues con esa ilusión del niño, oye mamá, mira y tal, podemos decir, estoy muy ocupada, ahora no me estés trastornando con esas chorradas, ¿no? O nos puede decir que, bueno, que ese dibujo no está mal, pero que te podríamos hacerlo mejor porque le falta esto, porque le falta lo otro. Entonces eso va condicionando, digamos, nuestra personalidad en el sentido de carácter, ¿no? Y entonces podemos ir al perfeccionismo, ¿no? Desde, ay, es que esto no está suficientemente bien y entonces yo voy a estar intentando hacerlo todo lo mejor posible, pero siempre con esa exigencia que puede a veces ser superlativa y que ese perfeccionismo llevado al extremo nos puede impedir tener una eficacia, porque no vamos a considerar nunca que eso está suficientemente bien, ¿no? O, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que nos dijeron, pues estoy muy ocupada, tal, no sé qué, puedo sentirme como no soy suficientemente importante, hay otras cosas que son más importantes que yo, molesto. Entonces, eso va también como condicionando nuestra relación con las personas, ay, me crea una inseguridad, esto que yo hago no está suficientemente bien, no valgo lo suficiente, no, ¿sabes? O sea, todo eso son como pequeñas grabaciones y tienen un dolor ahí como escondido. Si vamos a ello, acogemos a esa niña con ese dolor y la acogemos desde nuestra adulta y podemos acompañarla y decir, bueno, es que tu madre en ese momento pues podía tener un día malo, pero no es que tú no valgas o no es que ese dibujo no fuera precioso en ese momento, es suficiente. Entonces, desde ahí podemos empezar a mirar y podemos empezar a desmontar cosas que nos limitan. Fíjate, Paloma, qué importante, ¿no? Lo que dices, además, hablando de la mirada, ¿no? De cómo cambiar la mirada con este curso que se ha sacado desde la escuela, ¿no? Cambiar la mirada y ver que podemos adentrarnos ahí a descubrir qué pasa, porque hoy cuando te relacionas así con mucha gente ves que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos pues es esa falta de autoestima, ese no merecimiento, esa exigencia, esa búsqueda de la perfección, del control y claro, todo eso al final no nos permite vivir una vida armónica. Claro, realmente es más que eso. Yo diría que más que impedirnos vivir una vida armónica, nos impide vivir una vida auténtica, porque esas estructuras de carácter, como bien, a ver, la personalidad viene de persona que en griego era la máscara, ¿no? El personaje. Entonces, realmente es eso. Nuestra identidad, si nos relacionamos, o sea, con el personaje, con esa estructura de carácter, como si fuéramos nosotros, nos está limitando la relación directa con la esencia, de la esencia en relación con la vida. Es decir, que nos hace vivir una vida inauténtica.
Y nos creemos que esa es nuestra vida y que es la única vida posible, pero no es así en absoluto. Porque claro, el relacionarnos desde el carácter nos hace repetir una y otra vez el comportamiento de eso que pensamos que somos nosotros, pero que si llevamos la mirada a de dónde surgió, cómo surgió, y que realmente eso no es lo que somos nosotros y lo podemos cambiar. Otra de las cosas que nos han dicho en psicología siempre es, no se puede cambiar el carácter. Claro que se puede mirar, tenemos unas tendencias, unos hábitos que pueden ser muy fuertes, de muchos años, pero claro que se pueden modificar conductas, maneras de ver. O sea, eso que te dicen, esto es inamovible, no es verdad, no es verdad. Como dice Laure, ¿no? ¿Cuántos decretazos, ¿no? De esos nos hemos llevado, ¿no? De es que yo soy así, si quieres lo tomas o si no lo dejas. Y claro, eso al final, claro, cuando nacemos lo único que queremos es pertenecer y que nos quieran, ¿no? Y nos vamos pues haciendo esa máscara para ser queridos, para ser aceptados y al final nos creemos que somos eso, ¿no? Que somos ese personaje que se mueve así por el mundo, pero al final desde esa visión transpersonal sabemos que podemos ser mucho más, ¿no? Y que podemos cambiar todo eso pues desde una manera amorosa y saber que podemos ser mucho más y que podemos probar diferentes formas e incluso obtener diferentes resultados cuando eso lo vamos viendo desde ese lugar. Exacto, exacto, es así. Y además eso, con la experiencia de que las cosas realmente pueden cambiar y con esas experiencias, a veces, lógicamente, no se cambia de un día para otro, porque los hábitos están ahí bastante marcados, pero el verlos y el poderlos relativizar y el no identificarnos con ello, no identificarnos con los pensamientos que tenemos, con las emociones que tenemos. Nosotros somos mucho más que eso. Entonces, si podemos empezar a mirarlo y podemos empezar a relativizarlo y a no, claro que tenemos que desarrollar herramientas para hacerlo, porque los hábitos están ahí, si no caemos una y otra vez. Pero si no nos identificamos con todo eso que nos ocurre, pues empezamos ya a poder liberarnos. Realmente el camino de las personas es quitarnos mochila, es quitarnos todos esos condicionamientos. Realmente lo que somos, somos ya. Esa luz interior está en todos. Es un poco lo que los budistas dicen, la naturaleza de Buda está en todas las personas y lo único que tenemos son los oscurecimientos, que son todas esas capas de defensas, de armaduras, pues eso, de murallas, ¿no? Que nos hemos ido poniendo para ir enfrentando desde que éramos pequeños todas esas situaciones que para nosotros nos han impactado y no teníamos recursos para lidiar con ellas. Y Fíjate todo esto eso se ha que, organizado en el carácter. y qué importante esto que dices, ¿no? Porque cuando realmente te miras, ¿no? Y miras al otro ser humano más allá de este cuerpo físico y le miras a los ojos y ves que es un alma como tú, que en realidad tiene los mismos miedos, las mismas inseguridades, le pasan las mismas cosas, es cuando desde ahí conectas y te das cuenta que eres uno, ¿no? Y que el brillo, ya por nacer de cada uno, es único y extraordinario. Y es que eso se nos va olvidando por el camino. Sí, hay otra cosa que es importante y es esa visión como de individualidad de la sociedad occidental. Los budistas, por ejemplo, saben también que todos estamos interconectados, que hay una unidad, que si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí mismo. Pero desde el punto de vista occidental, eh, material y materialista, individualista, realmente toda esa visión lo que nos hace es enjaularnos en unas jaulas de individualidad y no nos permite relacionarnos de una manera amorosa y abierta, de corazón abierto con las personas, que realmente es lo que nos hace felices. Eso es lo que nos hace felices, no la competitividad, la lucha, el esfuerzo, el yo te pisoteo para subir un grado más, cosas así. Eso no tiene ningún sentido. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Además, claro, vamos persiguiendo un yo ideal porque parece que somos incompletos, ¿no? Que estamos imperfectos, entonces buscamos ese yo ideal en vez de vivir ese yo experiencia, ¿no? Que va experimentando y jugando con la vida pues a cada paso, ¿no? Y aprendiendo y nutriéndose de cada ser humano que se encuentra, ¿no? Y con el que interactúa de alguna manera. Ujú, exacto.
La verdad que es una visión, pues desde esa visión nuestra transpersonal, ¿no? ¿Cómo podemos, porque aquí también queríamos hablar hoy un poquito de los rasgos, ¿no? También, que están también muy relacionados con esto, ¿no? Porque los rasgos que pueden ser heredados, los podemos revelarnos bien por en un lado más de rebelión o bien por hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo podemos contarles ahí el tema de los rasgos? A ver, una cosa que es muy interesante con los rasgos, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando del carácter y del personaje, de la personalidad, la estructura de carácter, es que los rasgos son una serie de cualidades energéticas que tenían nuestros padres, el padre y la madre, ¿no? Y esa forma de comportarse en el mundo, ¿no? Entonces, pueden ser cualidades positivas, pueden ser cualidades negativas, pero lo que es interesante es que todas esas energías, lógicamente, las hemos vivido nosotros. Si nuestro padre era nervioso, esos nervios como que los incorporamos en nosotros y realmente los incorporamos en nuestro cuerpo, es nuestra manera de reaccionar. Si nuestra madre era miedosa, todos esos miedos también los incorporamos en nosotros. Entonces, podemos vivir los rasgos desde una manera de imitación o de rebeldía. Si, por ejemplo, mi padre era muy autoritario, pues yo puedo vivir la autoridad como algo muy negativo y vivir la antiautoridad y voy a la no autoridad, la sumisión, a lo mejor pues eso, la falta de jerarquía, pero a veces es necesario una jerarquía entre un padre y un hijo. El padre necesita estar como apoyo y como nutrición y como realmente como guía del hijo. No es igual que el hijo. Está en un comportamiento y en un orden diferente, en un orden que realmente no están al mismo nivel. Pero si yo puedo coger ese rasgo de mi padre, tanto en imitación, y entonces yo soy un autoritario y entonces impongo mi voluntad y me importa tres carajos lo que tú pienses o lo que tú estés experimentando, lo que tú necesites. Ahí voy. A, cuando vemos al hijo o a la persona, lo que nos tenemos que mirar es qué necesita, qué está pidiendo. Y desde ahí también estar en conexión conmigo, qué es lo que yo necesito. Y si yo no puedo darle lo que esa persona necesita, pues reconocerme que no estoy para esa persona en ese momento. Porque no se trata que yo me vacíe para dar a todos los que tenemos a mi alrededor y pierda mi centro. Ahí tampoco. Porque entonces lo que hago es pierdo mi energía, no sé por dónde voy, me pierdo a mí misma. Necesito primero estar centrada en mí y desde ahí mirar que es si yo puedo dar en ese momento, si yo estoy abierta a dar y si yo estoy abierta a la necesidad del otro. Desde ahí sí, porque en el momento de dar, cuando yo estoy en esa energía, eso se multiplica. No es algo que yo lo dé y me quede carente, pero si lo doy desde la necesidad de yo tengo que ser buena y entonces me doy al otro y me pierdo a mí misma, ahí estoy en la carencia y ahí, desde luego, lo que hago es vaciarme de mi energía y ahí me pierdo completamente. Ese aspecto aparece, por ejemplo, en el libro ese de las mujeres que aman Que corren por demasiado, los globos. Las que corren por... Ah, ¿sabes? las que No, aman demasiado, las que sí. aman demasiado. Porque el problema es que ahí las mujeres no se quieren lo suficiente a ellas mismas, no se ponen en su primer lugar, en el centro, en el de estoy yo en mí misma primero y luego desde ahí ya empiezo a mirar cómo me relaciono con los otros, qué me pasa en la relación con los otros. No es la culpa del otro, es qué me pasa a mí cuando el otro me dice esto, me dice lo otro. Qué revelador también eso que dices, ¿no? Porque ahí también entra pues esa parte, ¿no? En la que siempre estamos intentando cumplir las expectativas de otros sin cumplir las nuestras, desconectándonos de nosotros y sin tener ese poder de la decisión, que es el que nos conecta, ¿no? Y el que equilibra también esa energía masculina y femenina. Y también me viene que muchas veces también en esas relaciones
ya somos, cada uno cuando vamos a una relación ya deberíamos entregarnos como seres completos, pero ¿qué nos pasa? Como nos sentimos incompletos, pedimos al otro que complete aquello que yo mismo no completo en mí y el otro Es, bastante tiene con resolver lo suyo como para resolver también lo mío. exacto, exacto. Y hay otra cosa que es la fusión, que eso nos impide tener una claridad. Cuando yo me siento responsable de cómo el otro se siente, si el otro, o sea, si yo actúo de una manera y el otro se enfada, entonces yo me siento culpable porque el otro se ha enfadado y me siento responsable del enfado del otro. Pues realmente ahí estoy confundiéndolo todo, porque lo primero es, vale, yo he actuado de esta manera, entonces, ¿cómo me siento yo actuando de esta manera? ¿Está bien? Si me siento bien con ello, como si dijéramos, el enfado del otro se lo tendrá que gestionar el otro, no yo. Si yo siento que efectivamente ahí podría haberlo de otra, o sea, que hubiera gustado haberlo hecho de otra manera y que lo que pasa es que ha actuado, digamos, esa reacción automática dependiendo de mi carácter o de lo que sea, ¿no? Y desde ahí veo, vale, soy responsable y efectivamente le he hecho o le he podido hacer un daño al otro. Y desde ahí le puedo pedir perdón o puedo intentar repararlo. Pues con nuestros hijos nos pasa exactamente igual. Podemos repararlo. Pero una cosa es eso y otra cosa es, qué mala soy porque he causado un enfado. No, el enfado es del otro y se lo tendrá que gestionar el otro. Y efectivamente yo puedo haber sido un estímulo para ese enfado, que a lo mejor ha enganchado con problemas que tiene no resueltos esa persona, porque cada uno somos estímulos y estamos actuando como espejo. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque al final el otro solo nos muestra lo que nosotros debemos resolver en nosotros también, ¿no? E Claro, intentamos a veces incluso ser salvadores y resolver cosas que ni siquiera nosotros podemos resolver, ¿no? Es como que intentamos controlarlo todo, hasta lo que va a sentir el otro, y ahí, claro, nos perdemos y nos alejamos también del amor que somos, ya actuamos desde otro lugar, desde el juicio, desde un lugar que nos separa otra vez. claro. Y además con unas expectativas que luego no se cumplen y entonces eso causa un resentimiento en nosotros porque tenemos unas expectativas de que el otro se comporte de una determinada manera si yo me comporto de esta manera. Y entonces esas expectativas no se cumplen. Y entonces ya le echo la culpa al otro. Y además y tengo un resentimiento contra el otro porque no lo ha cumplido, ¿no? Aquí es importante, a ver, que yo soy responsable de mí y que el otro es responsable de sí mismo. Y que yo no soy salvadora de nadie, ni puedo curar a nadie. Que cada persona tiene su propia responsabilidad y autonomía como para hacerse cargo de sí mismos, pero no de otros. Otra cosa es cuando los niños son pequeños y tenemos que darles ese apoyo, pero darles ese apoyo desde intentar conectar con las necesidades del niño y favorecer que, como si dijéramos, nutrir ponerlo a disposición, todo eso que ellos necesitan, pero no desde el control, desde el miedo a que ellos se comporten de formas diferentes a cómo está el estatus en la sociedad, ¿sabes? Como esos comportamientos sociales que es necesario pues figurar o poner esa imagen o tal, porque entonces lo que estamos haciendo es que los niños, no, o sea, ahí se están perdiendo los niños también, porque están intentando adaptarse a esa imagen, pero están renunciando a ser lo que ellos son. A esa autenticidad, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Y a esa esencia. ¿Tú crees, Paloma? Yo, por lo que, bueno, llevo pues escuchando, al final vivimos sufriendo todo el tiempo, porque todas esas situaciones nos generan sufrimiento y tú lo sabes que al final eso se va mucho al cuerpo, ¿no? Y muchas veces al cuerpo no le escuchamos y eso queda ahí. Exacto. Y muchas veces se manifiesta como enfermedad. Entonces, realmente, para mí, el cuerpo es el testigo del alma, o el vehículo del alma, o como lo quieras llamar, ¿no? De hecho, en nuestra cultura se decía que era el templo del Espíritu Santo, pero sin embargo, luego eso se quedaba como en unas palabras vacías porque bueno, incluso se llegaba
a la autoflagelación y todo eso para dominar esos instintos del cuerpo negativos, no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Realmente lo que necesitamos es como poder estar en contacto con nosotros y muchas veces la enfermedad o los accidentes o cosas que nos pasan nos están diciendo cosas acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida y a veces cómo estamos alejándonos de ese alma o ese ser esencial que está en nuestro interior. Y nos estamos alejando tanto porque nos estamos identificando con ese personaje o ego, o como lo quieras llamar, ¿no? Pero con lo que es, con lo que no somos nosotros, con esa estructura de carácter que nos limita nuestra relación con el mundo. ¿Y cómo podemos volver a conectarnos, ¿no? No sé si nos puedes decir tú algo, ¿no? Algunos tips o algo que nos pueda ayudar a volvernos a conectar, ¿no? Con esa esencia, con esa autenticidad que somos y volver al centro, ¿no? Porque yo creo que andamos muy perdidos, ¿no? Hacia afuera y desconectados. Claro, lo primero es parar, porque si estamos corriendo, pues no nos damos ese tiempo de estar en contacto con nosotros y de investigar en nosotros, ¿no? Luego, lógicamente, parar el ruido de la mente. Otra de las cosas que pasa es que como a veces nos duele mucho lo que sentimos, nos desconectamos del sentimiento y queremos estar solamente en la mente pensando, pero la mente piensa, no siente. Y entonces es como cuando te dicen las características de un vino en palabras, ¿no? Pero si no lo pruebas, te pierdes lo vital del vino, que es precisamente ese saborearlo, esa experiencia de beber el vino y de sentirlo. Y si lo piensas, pues lo estás pensando, pero eso no es vida realmente. No es esa autenticidad de conectar con la vida, ¿no? Eh, por eso es tan importante el habitar el cuerpo. O sea, lo primero es lo que te he comentado, el parar. Lo segundo sería quitar el ruido mental. Y lo tercero es poder ir a la sensación sentida, a sentirnos, a sentir el cuerpo, a habitar nuestro cuerpo, que es impresionantemente maravilloso y lo desconocemos y lo maltratamos, porque tenemos una visión muy reducida de lo que es el cuerpo. Y claro, en ese sentido, pues hay miles de técnicas, miles de cosas, una cosa importante y el cuidarnos, todo eso, ¿no? Pero cosas que son importantes son la meditación, por ejemplo, para poder calmar la mente, ir al no ruido, a la conexión con nuestro cuerpo. Y luego ejercicios de respiración consciente o de movimiento consciente, puede ser yoga, tai chi, hay técnicas, miles de técnicas, pero necesitamos ese contacto con nuestras sensaciones, con nuestras emociones y sobre todo necesitamos conectar con el corazón, con lo amoroso, con la vulnerabilidad dañada y toda esa herida que está en nuestro interior. Pero mientras no conectemos con la herida, no podremos conectar con el amor que está debajo y que somos. Entonces es muy importante poder ir como limpiando el camino, aligerándonos, ¿no? De todas esas cargas. Y fíjate, nos exigimos muchas veces tanto, ¿no? Que muchas veces creemos que nunca llegamos a nada, ¿no? Y luego hacemos tantas cosas que cuando echamos la mirada atrás decimos, pues sí que he hecho cosas, ¿no? Pero siempre ponemos enfoque en lo que no hemos hecho, ¿no? Y entonces eso como que nunca acaba y nunca te felicitas por esos pequeños pasitos, por esos micropasos que vas dando cada día y que eso es lo realmente importante. Exacto, exacto. Y hay, pues eso, hoy en día hay tanta información, tantas técnicas, nos abruman, ¿no? Entonces, como poder conectar con nuestra propia intuición, poder realmente dejarnos guiar por ella. Y a mí eso es lo que me ha dado resultado, en el sentido de voy por aquí y me encuentro con lo que necesito. Ahora mismo necesito, yo qué sé,
Por ejemplo, una cosa que necesitaba era flexibilizar mi cuerpo y empezar a sentir esa energía, ¿no? No desde la parte más física, sino de la parte más energética, ¿no? Y bueno, pues conecté con lo que necesitaba en ese momento. O cuando necesitas, dices, necesito ir desmontando mi armadura, mi carácter. Pues, por ejemplo, el tema del juego de la atención para mí fue una de las primeras cosas que hice, ¿no? Porque realmente dices, esto me viene bien, me ayuda a conocerme, a desmontar todo ese entretejido de nudos, ¿no? Y a aligerar mochila. Y fíjate, al final, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer al otro? ¿Cómo vamos a conocer las relaciones, al mundo? Al final es que lo primero es conocernos a nosotros, saber quiénes somos. Claro. Y además es que es una pena porque cuando estamos, como si dijéramos, en el personaje, que es como nuestra fachada y no con nuestro ser auténtico, también nos relacionamos con el personaje del otro. Y entonces empezamos en esa lucha de poder, de quién puede más, ¿no? De ping-pong, como ahí, ¡tas, tas! Y realmente ahí nos dañamos, nos hacemos daño. Realmente no conseguimos eso que queremos, porque en el fondo lo que estamos anhelando es poder vivir el amor, pero el amor desde dentro hacia afuera y claro, desde fuera hacia adentro. Pero si no vivimos el amor desde dentro hacia afuera, desde nosotros mismos, en esa suficiencia, en nuestro amor hacia nosotros mismos, no podemos ser compasivos nunca con el otro. Estamos siempre juzgando si cumple nuestras expectativas, si se adecua a mis creencias, a lo que yo creo que debería de ser, a todo eso. Y al final estamos hablando mucho de todo y de trauma poco, pero no importa, porque es Mira, pues al final apasionante. hemos fluido, ¿no? Hemos fluido y creo que si a lo mejor ha venido esto es pues porque a lo mejor tenía que venir, ¿no? Y mira, Claro, hoy cuando te abres al lenguaje sutil, pues vienen mensajes, ¿no? De la vida y justo ayer llegó uno que estaba en una parada de un autobús y hoy en un camión ponía endulzamos la vida y era ajá, una marca pastelera. Y yo digo, fíjate qué falta hace poner dulzura a la vida, ¿no? Porque con nosotros mismos primero, ¿no? Porque somos muy rígidos y muy duros, pero también con los demás, ¿no? Porque al final estamos siempre con el otro en nuestra necesidad, pero nunca paramos a pensar cuál es la necesidad del otro, cómo hacer ese encuentro de esas dos necesidades y crear nuevos puentes, nuevas posibilidades, ¿no? Entonces creo que eso es muy bonito traerlo aquí, ¿no? Para hacer un mundo mejor, yo creo. claro, claro. Y también, fíjate, por ejemplo, en el tema que comentas de conectar con la necesidad, realmente eso es lo que nos ayuda a conectar. En CNV, en comunicación no violenta, que también es algo que a veces hemos hablado, ¿no? Pues realmente vemos que lo que impide esa comunicación muchas veces es esas heridas que hacen que nos enroquemos, ¿no? En nuestra posición y entonces no estamos para escuchar al otro. Necesitamos primero escucharnos a nosotros mismos, atender nuestra propia necesidad y desde ahí poder como soltar, como limpiar esa herida, como dejar que sane, como dejar que cure y desde ahí ya somos capaces de abrirnos al otro. Cuando estamos en ese dolor, estamos en modo supervivencia y aquí voy a hablar un poco del sistema nervioso, ¿no? Y cuando estamos en modo supervivencia, que es el cerebro reptiliano, desde ahí el cerebro cognitivo no funciona, está desconectado. Cuando estamos en una situación de defensa es porque nos sentimos como en peligro y entonces estamos en defensa y desde ahí yo lo que voy a hacer es decir, y tú más, pero no voy a poder escuchar al otro, ni voy a poder ver su necesidad, porque en mi cerebro lo que está funcionando es el cerebro reptiliano de supervivencia y ahí no funciona el cerebro cognitivo, la corteza prefrontal, no funciona. Y desde ahí tampoco podemos tener relaciones con las otras personas, porque estamos en modo supervivencia. Entonces, saber cómo funciona nuestro sistema nervioso,
y poder no, si lo entendemos, tampoco nos fustigamos nosotros, no, es que debería de haber hecho. No, tú en ese momento no podrías haber hecho otra cosa distinta de cómo fue. No podías, porque tu sistema nervioso funcionaba de esa manera. Cuando empezamos a conectar con nuestro cuerpo y a saber cómo funciona, y nos damos esos espacios de decir, bueno, ahora mismo no puedo escuchar nada, estoy en ese modo supervivencia, y me doy mi espacio y digo, bueno, me voy al baño, o voy a respirar, o hago lo que sea. Y luego ya cuando estoy yo conmigo desde esa facilidad o desde esa relajación o desde esa seguridad, ahí sí me puedo abrir y puedo escucharte. Pero si no, no, es imposible. Qué importante esto que dices, Paloma. Yo creo que ese secuestro de la amígdala, ¿no? Donde nos enzarzamos ahí en ese conflicto sin escucharnos, sin que haya comunicación, ese baile de comunicación en el que escuchas, en el que atiendes, acoges, eso ya se rompe y ahí en ese momento no puedes hacer nada porque no vas a construir nada nuevo, ¿no? Cada uno está ahí en su posición y no hay salida ahí para encontrar nada, ¿no? Entonces, qué importante lo que traes aquí. Y en comunicación no violenta se dice empatizar con uno mismo, darte ese espacio para estar contigo, para resolver lo que tengas que resolver, para... Y mientras no tengas esa empatía interna, pues no puedes tener empatía externa, no puedes, no estás disponible, no puedes. Y saberlo, o sea, saber que las cosas son así. Entonces, desde el hecho de conocerlo, pues puedes modificar las cosas, pero si las quieres modificar a base de represión o a base de esfuerzo, de lucha, de tal, desde ahí, pues no funciona, porque funcionan 5 minutos y a los 5 minutos siguientes ya has perdido completamente, o sea, eso que era contención, represión, explota. Y Claro. entonces, desde ahí no funciona. Y fíjate, aceptarlo, eso también lo dice mucho también la disciplina, la disciplina positiva, ¿no? Hay batallas en las que no te puedes meter, ¿no? Entonces en esa batalla es mejor una retirada, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Conectarte luego desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más amable donde vas a encontrar pues más respuestas y más posibilidades. Claro. No sé quién decía, me parece, no sé quién lo decía, pero es interesante el hecho de decir, realmente los conflictos no se pueden resolver en el mismo nivel donde se han creado. Necesitas como verlos desde una visión superior, más amplia, para poderlos resolver. Y es verdad. O sea, si no cambiamos nuestro punto de vista, si estamos desde ahí, queremos cambiarlo desde ahí, por mucho esfuerzo, o sea, nos desgastamos, perdemos nuestra fuerza y nuestra energía, porque desde ahí no se pueden resolver los conflictos. Es necesario como ir a un plano diferente, mirarlo de una manera distinta. Y desde ahí sí, desde ahí surgen nuevas oportunidades que eran completamente insospechadas desde el plano inferior. Claro, desde esa visión que decimos, ¿no? Y que tanto, pues también dice Marley, ¿no? Salirte de ahí, ponerte como observador y mirar esa situación y decir, ¿qué me está diciendo esto, ¿no? Y saber que hay algo mayor y que tú no controlas absolutamente nada. Exacto, exacto, exacto. Y además ahí es como esta situación, ¿qué me está contando? ¿Qué es lo que necesito aprender de ello? Porque lo que es interesante es que cada crisis, cada dificultad, cada cosa tiene un regalo escondido si somos capaces de procesarlo y de ir más allá de él. Si nos quedamos enganchados en ello y lo sufrimos como víctimas y rebelándonos y tal, y no sé qué, lo único que hacemos es engordarlo, darle más energía a eso. Y desde ahí nos salimos de la jaula. Bueno, la verdad que ha sido, ya casi llevamos una hora, se nos ha pasado volando, yo encantadísima, bueno, ya te tendremos más veces aquí, hablaremos de más temáticas porque hoy nos ha quedado, también queríamos hablar del genograma tan importante y bueno, muchísimas temáticas, ya que has venido esta primera vez, pues te vamos a poder tener más veces, agradecerte Paloma, que ha sido la verdad un encuentro lleno de belleza y lleno de amor para todos y nos has hecho también ver pues ese cambio de mirada, ¿no? Que hablamos tanto ahora en ese curso de la escuela y de ver desde otro lugar, ¿no? De mirar que hay posibilidades, que somos infinitos y que podemos pues ser muchas más cosas de las que nos hemos creído.
Pues muchas gracias a ti, Samantha, porque bueno, me he encontrado muy a gusto y bueno, ha sido muy bonito. Me gusta además hablar de estas cosas que normalmente no solemos hablar, ¿no? Y que son tan importantes, porque son tan importantes para nuestra vida real, Total. para nuestra vida global. Y pasamos por encima de ellas como si no fueran importantes y es lo más, ¿no? Casi que son las más importantes, ¿no? Porque nos hemos centrado en tantas cosas, en cumplir objetivos, en tener proyectos, en todo el rato, ¿no? Como en ese hacer y al final nos estamos olvidando de ese disfrute, de ese amor que somos, de esa alegría, de todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? De esos niños interiores que muchas veces nos damos cuenta que les tenemos ahí dejados de lado sin les prestamos ni atención. Exacto, exacto. Y eso nos da muchísima más plenitud en nuestra vida y también más dirección, como más claridad. No nos perdemos en el hacer. O sea, en el hacer podemos perder nuestro contacto con el ser. Y a mí eso yo lo conozco por propia experiencia. O sea, qué bueno. Sí, sobre todo porque es muy fácil apasionarte, ¿no? Con lo que te gusta y meterte en esa dinámica del día a día y al final te ves ahí y a veces te ves como atrapado, ¿no? Y dices, pero yo, ¿dónde estoy? ¿No? Necesito pues ese silencio que decías tú, esa escucha, todo lo que hemos dicho a lo largo de este directo. Le vamos a dejar grabado aquí en mi perfil, en Escuela de Atención también. ¿Dónde pueden encontrarte, Paloma, si alguien quiere trabajar contigo también y hacer alguna cosa contigo? Bueno, a través de la escuela me pueden encontrar. O sea Tenéis que ahí, tenéis ahí su perfil y nada, ahora deciros que vamos a estar en el canal de YouTube un ratito con este curso desde la Escuela de Atención que vamos a lanzar gratuito. Os voy a estar un ratito explicando un poco en qué va a consistir y agradeceros a todos los que habéis estado por aquí, a Paloma, que ha sido muy bonito lo que has traído hoy y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti. Hasta luego. Y Adiós, muchas hasta gracias a luego. todos los que nos han escuchado. Adiós.